Muy buen día, sean bienvenidos todos a la charla de cardiopatías congénitas. Mi nombre es Fabiola Rodríguez, yo soy médico cirujano de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, especialista en pediatría y puericultura de la Universidad Central de Venezuela, con subespecialización en cardiología infantil y congénitas del adulto del Instituto Ascardio. Espero que sea de provecho esta charla y sin más preámbulos vamos a iniciar con la definición de lo que son las cardiopatías congénitas. Son aquellas patologías cardíacas que afectan al individuo en la edad embrionaria y que se van a manifestar posterior al nacimiento e incluso a lo largo de la vida. Entonces, sabemos que son aquellas anomalías que se presentan en la edad embrionaria y las cuales entonces vamos a denominar como cardiopatías congénitas. Estos procesos tienen su origen entre la tercera y décima semana de gestación, aun cuando se expresen clínicamente en periodos ulteriores. Sabemos que el 70% de las cardiopatías son de origen o de causa congénita, mientras que el 30% son de causas adquiridas por agentes externos, ya sean agentes químicos, físicos, tóxicos o infecciosos. El 25 al 30% de las cardiopatías, ya sean congénitas o adquiridas, tienen una evolución rápida y desfavorable. Por tanto, amerita no solo un diagnóstico precoz, sino también que es necesario las medidas terapéuticas necesarias de acuerdo a cada cardiopatía congénita para preservar la vida del individuo. En cuanto a la incidencia, sabemos que esta puede variar de acuerdo a la literatura citada, pero va entre 8 a 9 hasta 12 a 15 individuos por cada 1000 nacidos vivos. En la siguiente lámina presentamos una tabla donde vamos a ver el tipo de cardiopatías congénitas según su incidencia, siendo las más frecuentes en incidencia la comunicación interventricular seguida de la comunicación interauricular y siendo las menos frecuentes, afortunadamente, las tres últimas como canal auriculoventricular, tetralogía de Fallot y transposición de grandes vasos. El 46% de los diagnósticos se hacen en la primera semana de vida, aumentando en un 88% en el primer año de vida y seguida de 98% en los primeros 4 años de vida. Esto tiene que llamarnos la atención porque muchos de los diagnósticos se hacen tardíos y no lo hacemos de forma precoz como debe ser en la etapa postnatal. En cuanto a los factores de riesgo, generalmente se hacen el despistaje en embarazadas que se sospechen de cardiopatías congénitas y estos factores de riesgo los vamos a dividir en factores de riesgo fetales y maternos, donde encontramos que los factores de riesgo fetales van a estar la presencia de anomalías externas, extracardíacas, arritmias cardíacas fetales, anomalías cardíacas fetales, un screening anómalo en el primer trimestre del embarazo o placentación monocoriónica. Y dentro de los factores de riesgo maternos encontramos la presencia de enfermedades metabólicas, exposición a agentes teratógenos en el primer trimestre del embarazo, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, incluso drogas o exposiciones a tratamientos prolongados y en aquellos embarazos que son producto de reproducción asistida programadas. En cuanto a la clasificación, existen 50 tipos diferentes de diagnósticos de cardiopatías congénitas, 300 diagnósticos diferentes y cada uno tendrá entonces una evolución, un pronóstico y un tratamiento diferente. Podemos encontrar múltiples clasificaciones en la literatura, desde cardiopatías simples a complejas, cardiopatías acianógenas y cianóticas, de hiperflujo o de hipoflujo pulmonar. Entonces, quise colocar esta gráfica porque me pareció de una forma muy completa la explicación de su clasificación, donde podemos encontrar la causa
acianógena porque el shunt va de izquierda a derecha. ¿Qué significa esto? Que los flujos de sangre van del lado sistémico al lado venoso y por ende no van a producir esa coloración azulada en la piel. Y vamos a encontrar dentro de las más frecuentes en hiperflujo pulmonar, la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, los ductos arteriosos persistentes o los canales atrioventriculares o fístulas arteriovenosos. Y en cuanto al hipoflujo pulmonar, vamos a encontrar las de causas obstructivas, pueden ser estenosis pulmonar o aórtica o la coartación de aorta, mientras que las clasificación de las cianóticas va a ser el shunt de derecha a izquierda. Entonces sí va a haber un paso de sangre del lado venoso al lado sistémico produciendo la coloración cianótica en la tez de la piel. Y van a ser de hiperflujo pulmonar aquellas patologías, las más frecuentes, transposición de grandes vasos, tronco arterioso o tronco común, ventrículo único o drenajes venosos pulmonares anómalos. Y de hipoflujo pulmonar, la tetralogía de Fallot, atresia pulmonar, atresia tricuspidia y la anomalía de Einstein. En cuanto a los signos y síntomas, vamos a ver que esto puede variar según la cardiopatía congénita, cursando desde asintomáticos, personas que no manifiestan ningún tipo de síntomas o signos, y algunos van a presentar soplos, cianosis, de acuerdo a la patología, incluso caer en insuficiencia cardíaca de forma aguda o de forma crónica, y los pulsos pueden ser variables, incluso disminuidos o imperceptibles, como en la coartación de aorta. También pueden existir otras manifestaciones como shock circulatorio, mala perfusión, segundos ruidos cardíacos anómalos, ya sean pueden ser únicos o desdoblados de acuerdo a la patología, chasquidos sistólicos, galope o ritmos cardíacos anormales que pueden ser lentos, rápidos o irregulares. En cuanto al diagnóstico, es importante hacer la anamnesis con una buena historia clínica, el interrogatorio de cada paciente. En los recién nacidos vamos a encontrar que existe un screening de oximetría de pulso o en este caso vamos a presentar oxigenoterapia al paciente para identificar si es de causa cardíaca o respiratoria. Por supuesto, el examen físico cardiológico y el electrocardiograma y las rayos X vectoras nos sirven como herramienta útil para el diagnóstico de cardiopatías, no solamente congénitas, sino también adquiridas. Otro método puede ser el ecocardiograma, que realmente es el gold estándar para el diagnóstico de las cardiopatías. En otras condiciones vamos a echar mano en casos muy particulares de estudios más específicos o más especiales, como es la resonancia magnética cardíaca, la TAT cardíaca o el cateterismo cardíaco. Aquí vemos una imagen de resonancia magnética cardíaca, seguido de una TAT de las coronarias y aquí un estudio de cateterismo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ir, por supuesto, individualizado de acuerdo a las cardiopatías que vayamos a encontrar. Esto vamos a utilizar una estabilización médica farmacológica mientras podemos hacer la corrección definitiva de la cardiopatía, ya sea por causa congénita o por causa adquirida, encontrando la causa externa a la que está produciendo o la causa secundaria a la que está produciéndose la cardiopatía. Entonces, dentro del manejo farmacológico vamos a utilizar diuréticos como la furosemida, que es un diurético de asa, o la hidroclorotiazida. También podemos utilizar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como son los IECAS. También podemos utilizar beta bloqueantes cuando hay procesos de arritmias cardíacas o para mejorar la función sistólica del ventrículo izquierdo, mientras que la digoxina vamos a emplearla cuando entren aquellos pacientes de insuficiencia cardíaca o falla ventricular derecha. Y la espironolactona, entre otras, como por ejemplo la reducción de sal, la disminución
de los de la sal y por supuesto lo que es de acuerdo a lo que queramos realizar, por ejemplo en ductos arteriosos, vamos a suministrar oxígeno si queremos cerrar el ductus, o vamos a suministrar prostaglandinas si queremos mantenerlo permeable. En cuanto a la reparación quirúrgica, esto sería la medida más pertinente cuando hablamos de una cardiopatía congénita que no va a ser rara o que no se va a recuperar a lo largo del tiempo, por lo que se requiere una cirugía que pueden ser de forma correctiva definitiva o de una forma paliativa, o se pueden utilizar técnicas de reparación transcatéter que incluyen, de acuerdo a la patología, por ejemplo, la septostomía auricular, que es la septostomía de Raskin, que se utiliza en la transposición de grandes vasos, que no es más que la ampliación del foramen oval permeable o la realización de una comunicación interauricular terapéutica para mejorar la saturación de oxígeno del paciente. También se pueden hacer dilataciones con balón en aquellos casos que cursan con estenosis aórtica o pulmonar grave, o por el contrario hacer cierres percutáneos a través del catéter. Mayormente se implementa en la comunicación interauricular y en los ductos arteriosos persistentes. En cuanto a la profilaxis para endocarditis, actualmente la guía americana de la Asociación Americana Cardíaca refiere que la prevención de endocarditis va dirigida especialmente en aquellos niños con cardiopatías que tengan que no hayan sido reparadas y que sean cianóticas, o en aquellas cardiopatías que sean reparadas en los primeros 6 meses posterior a la cirugía o a la implantación de un dispositivo protésico. También en cardiopatías congénitas que hayan sido reparadas pero que queden con shunt residual. En recambio valvular, ya sea por válvula mecánica o biológica, también en episodios previos de endocarditis, porque estos pacientes van a tener predisposición para repetir nuevamente la endocarditis, y no solamente en esos casos, sino por ejemplo cuando vayamos a hacer un procedimiento invasivo que sea extracardíaco a estos pacientes cardiópatas, ya sea un procedimiento de extracción de alguna pieza dental o una endoscopia. En el gráfico o en la tabla inferior mostramos los fármacos y las dosis que generalmente utilizamos para la profilaxis para endocarditis. En cuanto al pronóstico, esto va a depender, por supuesto, como ya veníamos diciendo en los apartados anteriores, de acuerdo a la cardiopatía, ya sea de forma sencilla, donde se pueda recuperar la persona a través del tiempo y la cardiopatía se pueda reparar, o en una forma grave donde el paciente deba ser intervenido o hospitalizado de forma de urgencia. Estos pronósticos van a ser reservados. Bueno, y con esto concluye esta charla. Espero haya sido de su agrado y muchísimas gracias por su atención. Les invito a que me contacten a través de mi correo y las redes sociales por Instagram como Fabiatra.